Quiero invitarlos a una conversación que nos va a permitir conectar dos mundos. ¿Cuáles son? Ya se los voy a señalar. Primero, saludar a nuestra invitada, Paula Quirós Rojas, académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. Paula, un gusto recibirla aquí en CE Chile, el informativo de la PYME. ¿Cómo está? Muy bien, Alfredo, muchas gracias por la invitación al programa. Ya habíamos tenido oportunidad de conversar con la académica, temas que son bastante relevantes, pero el de hoy en particular a mí me interesa mucho. Yo siempre estoy conversando acá en el espacio Paula sobre cómo conectar a los distintos actores de la sociedad que tienen algo siempre importante que contribuir para enriquecer los distintos sectores económicos o actividades económicas. Y uno de esos participantes es la academia. Pero cuando hablamos de cómo conectar la academia con el mundo real, el mundo del emprendimiento, por ejemplo, no solamente se trata de investigación, de estadísticas, de números, de métricas, sino también cómo logramos bajar a tierra, por decirlo de alguna manera, y traspasar ese conocimiento, conectarlo con el mundo, por ejemplo, hablemos hoy día del mundo del microemprendimiento en nuestro país. Y me parece que ahí, Paula, hay bastante que avanzar y desarrollar. Sí, mira, ese es un tema que siempre se ha tocado en ámbitos de investigación. ¿De qué manera la investigación y la publicación de paper impactan en lo real? ¿Ya? Porque muchas veces uno hace investigación y publica en distintas revistas y eso queda a un nivel muy de académico y de investigación, ya utilizado como principalmente en ese ámbito, pero no se hace la bajada hacia la gente, en este caso hacia las empresas o los microemprendimientos o las pymes. Exacto. Y ese es un tema que a mí me lo preguntaron la otra vez cuando fui bueno, era por Zoom, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, ¿cómo nosotros podemos hacer la bajada de los estudios? Y también yo creo que tiene que ser una autocrítica de nosotros como académicos, investigadores, cómo llegamos a un vocabulario que sea simple de entender. ¿Ya? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, yo que trabajo con temas estadísticos, modelos econométricos, es súper difícil para el común y corriente de las personas que no son expertas en una temática o no tienen una profesión afín, no entienden. Exacto. Entonces es muy importante que nosotros logremos hacer la bajada y que los estudios que nosotros hacemos podamos transmitirlo a la comunidad, en este caso al entorno productivo, pero con un vocabulario que se logre entender. Ya, yo creo que ahí hay una brecha en que muchos investigadores, investigadoras y académicos y académicas debiésemos comenzar a trabajar. ¿Cómo nosotros logramos hacer una bajada para que todos logren entender los estudios que se desarrollan, el impacto que se está generando con estos estudios o las buenas prácticas? Que eso también es súper interesante porque finalmente a mí me decían las emprendedoras, ya, pero ¿cómo yo hago innovación? ¿De qué manera lo llevo a cabo? Porque en general cuando se habla de innovación, uno al tiro se visualiza la Corfo, hartas lucas, mucho trabajo que hacer y temas que son completamente fuera de todo manejo de una pyme, por ejemplo, o más de los microemprendedores o las microemprendedoras. Sí. Es súper complejo porque ellos no logran decir, ya, a ver, ¿cómo damos el salto a generar una innovación? ¿Ya? ¿Qué les digo yo? Partan con ir haciendo mejoras, ya, ir tratando de trabajar con otras organizaciones, asociarse, generar cooperativas o ir a Cercotec a conversar, participar en las charlas que se hacen y de alguna otra manera, si es posible, vincularse también con las universidades, que ahí también hay hartas competencias, inclusive desde los estudiantes, no solo a nivel de académico. Paula, aquí hay un par de cositas que quiero que profundicemos. Cuando se habla de innovación, claro, normalmente uno dice, no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo asocia con qué? Con I más D más I. Uh -huh. Y también ahí hay otro elemento a destacar, que la innovación a veces está asociada para las grandes empresas. Cuando hablar de innovación, aquí lo hemos conversado varias veces, es, por ejemplo, hacer pequeños ajustes en procesos productivos y que no que requieren a un hombre de delantal blanco ni un laboratorio, sino que muchas veces esas soluciones innovadoras están en el interior de la propia empresa, ahí mismo. Ahora, me gustaría que nos comentara, Paula, cómo en el caso del trabajo que está realizando, se ha conectado y ha logrado medir, aquí hay una palabra, ojo con esto de medir, el impacto que se tienen con estas investigaciones. Digo esto por lo siguiente.
normalmente cuando se evalúan proyectos, a uno le piden resultados, números, el impacto económico, pero dejamos de lado otras variables que son tan o más importantes que el impacto económico. ¿Cómo logramos conciliar estos conceptos y estas variables, Paula? Sí, mira, yo en algún momento, yo creo que hace unos 5 años atrás, quizás más, con esto de la pandemia como que uno no logra tener como la temporalidad tan clara. Sí, Fui a una presentación de un programa de FOSI y ahí hablaban del impacto económico, que generalmente estaban como en cuestionamiento si se mantenían ciertos programas de FOSI y cuáles se podrían sacar o reestructurar, ¿ya? Principalmente por el impacto económico, ¿sí? Yo creo que aquí hay un tema que también es como un tema país. Si yo lo llevo ya al tema de microemprendimiento, ¿qué es lo que queremos nosotros con potenciar en los microemprendimientos? Claramente uno tiene un afán económico, ¿sí? Generar empleo, incrementar los ingresos, en este caso, por ejemplo, de las mujeres, dar trabajo, que esa es una de las principales labores de toda empresa, generar o pagar impuestos, ya con la formalización, esos son temas que se saben, pero muchas veces las evaluaciones de los impactos dejan de lado el impacto que no es el impacto económico, sino que es un impacto social, ¿ya? Yo creo que, bueno, Chile nos pudimos dar cuenta también con el estallido social y todo, que nosotros ya no solo nos estamos fijando en generar un impacto económico en las empresas, sino que las empresas tienen que buscar otro fin, que está bien, uno puede generar utilidades, pero también tiene que ver el impacto que está generando en las comunidades correcto. cercanas, en el medio ambiente, en el agua, en el tema de los residuos, eso es un tema súper importante. Eh, entonces, claro, nosotros nos centramos en solo el impacto económico, dejando de lado un montón de otras variables que afectan también al entorno, ¿ya? Yo creo que con el estallido social eso también nos pudimos dar cuenta que es lo que buscamos también nosotros, o sea, un ingreso mayor, pero a costa de... es la misma situación que viven en ese caso los microemprendimientos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con programas de fortalecimiento, de fomento productivo principalmente? Que la microemprendedora pueda generar más empleo y grandes utilidades, o también hay un impacto social. Ese impacto social, el que yo lo pude visualizar cuando trabajé por mucho tiempo con las microemprendedoras, principalmente aquí de la región de Valparaíso y ¿Ya? también de Santiago. Era toda la región, en general, región Valparaíso, y trabajamos también algunos programas en Santiago. Que Cómo fue esa experiencia, Paula? maravillosa. Alfredo, para mí eso fue la experiencia de la vida. O sea, si a mí alguien me dice, Paula, tú podrías ir a dar una charla o un taller a las microemprendedoras de tal lugar, yo voy, pero a ojos cerrados. Ya. Así que me ofrezco ahí si es que alguien necesita, porque me encanta. Yo creo que uno de repente, claro, entrega mucho conocimiento, pero uno aprende más que ellas mismas. O sea, yo me fui con un aprendizaje como de vida, de conocer distintas realidades, y ahí es lo valioso que te digo yo del impacto, el impacto que no es el impacto económico, que es lo que se generaba, por ejemplo, cuando nosotros nos reuníamos con, aproximadamente eran 20 mujeres, siempre era abierto para mujeres y hombres, pero en general era el 95% mujeres y un 5 o un 10% de hombres solamente, ¿ya? Lo que se generaba ahí era algo tan rico, eh, que yo siempre lo relacionaba, hice un texto también con respecto a eso, de las profesiones. Estaba, por ejemplo, quien no había estudiado, ninguna de ahí en general al 100%, no tenía estudios superiores, si es que tenía estudios de enseñanza básica o media, uno podría encontrar, por ejemplo, yo siempre lo visualizaba así, la psicóloga, aquella mujer que siempre estaba ahí conversando con el resto, dándole consejos, estaba la mujer empoderada, que era la que se levantaba todas las mañanas, que se subía a la micro a vender sus confites, y después tenía que ir a buscar al marido que estaba vendiendo en la calle porque estaba ciego. O sea, uno conocía distintas realidades que son súper trágicas muchas veces. Entonces ella, la que tenía más problemas, era la más empoderada, la que le subía el ánimo a todas. Estaba la experta en matemáticas, a pesar de que no tenía ningún estudio ni de ingeniería, ni profe oye, era pero buenísima para las matemáticas. Y ella era la que ayudaba al resto a hacer, por ejemplo, sus flujos de caja o a estimar sus costos y cómo él calculó el precio. Estaba la diseñadora la que dibujaba bonito y le ayudaba al resto a hacer, por ejemplo, los logos o el nombre de su pyme. Y así uno iba encontrando como distintas personas que sumando generaban un grupo humano tan potente que yo encontraba que era maravilloso.
Y en general nosotros cuando cerrábamos esos programas o terminábamos con el proyecto, todas se quedaban muy tristes. Todo era como, no, nosotros queremos continuar porque inclusive a mí una vez una mujer me dijo, profe, me decían, profe, yo aquí me siento mujer. Imagínate el impacto de eso. Yo me siento mujer, yo me siento valorada, me siento escuchada. O sea, me decía, yo vivía en mi casa, ahí tejía y no salía a la calle y ahora desde que yo ingresé al programa he conocido a mujeres que tenemos situaciones, vivimos situaciones comunes, nos acompañamos, nos apoyamos. Y en general, claro, si uno dice, visualicemos estos programas en ámbito económico, claramente a lo mejor no son tan rentables o no tienen el impacto que se genera. Pero veamos todo el resto, que una persona se sienta mujer o se sienta valorada o se sienta persona, yo creo que eso no paga ningún ingreso Nada, más extra, nada. O no. sea, ahí lo que se generaba era maravilloso. Yo decía que era una colaboración entre todas se apoyaban, era hermoso. Y por eso yo te decía que, claro, yo le enseñaba a ella, pero finalmente la que aprendiera yo, sí, hermoso, Es hermoso, impresionante, ¿eh? impresionante. Ese tipo de experiencia es muy potente. La verdad es que la trasciende, es multidimensional y cómo nos enseña. Ahí, por ejemplo, mientras la escuchaba, estaba pensando, bueno, ¿y formaron alguna cooperativa, alguna asociación? Porque esas mujeres, Nada, no, nada, ah, ahí hay un aspecto que yo siempre llevo a ser majadero, ¿eh? Siempre estoy destacando en este espacio la importancia, muy Paula, importante. del trabajo colaborativo, del trabajo asociativo. Y ese tipo de instancias, un segundo paso es, ¿por qué no enseñarles a trabajar colaborativamente? Y ahí yo creo que es la mirada país que tenemos que dar Claro. en forma como también los distintos organismos del Estado tienen que trabajar en conjunto, aprender de esta experiencia y provocar un encadenamiento para no perder este tipo de situaciones que se van presentando, Paula. Claro, y finalmente uno si ve el impacto, yo siempre enseño a mis chiquillos aquí en la universidad. Bueno, durante este año no estoy haciendo tanta clase, pero es importante cuando uno hace evaluación de proyecto que incorpore la evaluación de proyecto social. Uno hace una evaluación de proyecto que es el ingreso, menos los costos, gastos, así como súper grandes rasgos, y el ingreso es P por Q, la cantidad que tú vendes por el precio, y ese es tu ingreso, ¿ya? Pero hay un montón de variables que uno puede valorar, que se llama el impacto social, que es que, por ejemplo, yo con mi pyme le estoy dando trabajo a las personas que están trabajando en la cárcel, que Claro. después esas personas que están trabajando en la cárcel, una vez que salgan, ya van a aprender, por ejemplo, un oficio. Y hay un impacto social, que es un impacto de generación de empleo, disminución de la delincuencia, por ejemplo, y eso va a generar un incremento en la educación, qué sé yo, incluso en el mismo dinero circulante, porque la persona va a tener empleo, que es lo que se busca hoy en día. Entonces, esos son temas y por eso para mí es súper importante, y yo lo trabajo mucho con mi alumno en Ingeniería Civil Industrial, el impacto, no es solo el impacto económico para la empresa, también hay que ir considerando el impacto social por ejemplo, cuando nosotros elaboramos algún proyecto. Eso es súper importante. Con respecto, claro, en esa época, yo trabajé aproximadamente del 2009 con estos proyectos de FOSI, no se hablaba mucho del tema de las cooperativas. Las cooperativas hace un tiempo atrás, sí, ya tenemos mucho avance con respecto a eso, pero en esa época no era nada común, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Muchas veces un emprendedor o un empresario visualizaba el potencial que tenían estos emprendedores y qué es lo que hacía, compraba y vendía ese producto con una marca de él y lo exportaba a otros países, Claro. generando ese margen de utilidad para una persona, en vez de salir como cooperativa eh, y presentar sus proyectos de esa manera, productos pero en conjunto, porque es imposible que una microemprendedora pueda exportar sus productos, o sea, eso es casi imposible. Pero si lo hacen por intermedio de una cooperativa o se agrupa bajo una marca, que por ejemplo marca Valparaíso, Puerto Valparaíso, bueno, ya está, pero una marca que vincule a Valparaíso, Cerro de Valparaíso, ponte tú, una marca, que sobre esa marca estén muchas emprendedoras trabajando detrás, Exacto. que vayan entregando sus productos y se venda la marca de Cerro de Valparaíso, por ejemplo. Eso es lo que se busca hoy en día también para potenciar a estas microemprendedoras, que sola va a ser imposible que ellas puedan lograr incluso vender fuera, quizá, bueno, ahora con las redes sociales, y eso es fácil vender aquí en Chile, pero antiguamente era muy difícil.
Ahora con las redes sociales se puede, pero es mucho más potente cuando se trabaja bajo una marca y si es con cooperativa, mucho mejor, porque es mucho más fácil hacer todas las gestiones. ¿Cómo se incorpora, Paula, toda esta experiencia enriquecedora que le ha tocado vivir, sobre todo con este tipo de proyectos, y llevarlo al aula o a continuar Mm, con los procesos de investigación? ¿Cómo es ese tránsito, Paula? mm. Sí, mira, en el aula yo trabajo en el ramo de emprendimiento de mi escuela. Yo estaba a cargo de la línea de soporte de innovación y de emprendimiento, que es lo que hacemos nosotros muchas veces, porque vamos cambiando de las metodologías, pero una de las más enriquecedoras fue haber trabajado con las microemprendedoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos un listado de microemprendedoras o microemprendedores también, y grupos de estudiantes están trabajando con ellas. Entonces ahí vemos temas, va a depender. Generalmente trabajamos el tema de modelos de negocio, cálculo de los costos y los precios, que es un gran tema que tienen en general los microemprendedores. Eh, Trabajamos temas un poquito de logística, como de producción, pero claramente a la escala de un microemprendedor. Y después, cuando son microemprendedores que están muy avanzados, trabajamos ahí temas de innovación. Cómo nosotros podemos darle valor a lo que se está haciendo, cómo incorporamos la innovación. Como tú decías, una innovación no solo en un producto, también hay innovación en procesos, en modelos de negocio, marketing, organizacional y también la innovación social. Entonces se trabaja como ese tema. Nosotros levantamos un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico vemos dónde le damos mayor énfasis. Y así los estudiantes van trabajando con microemprendedora. Una de las experiencias súper bonitas fue como 3 años después de que un grupo trabajó con una microemprendedora que era del sector de Casablanca. Me llamó por teléfono y quería ver la posibilidad de que un alumno de la carrera trabajara con ella como práctica profesional para poder certificarse B, para ser una empresa B. De acuerdo. Súper interesante porque lo que se generó ahí generó finalmente un impacto en que nosotros nos pudimos dar cuenta después, 2 años después, de que la microemprendedora quería trabajar con nuestros alumnos porque quizá es muy probable que lo hicieran muy bien. Eso, nosotros también trabajamos con proyectos TIPE, que los proyectos TIPE los tiene toda la Universidad de Valparaíso, que es cómo se trabaja con la comunidad para ir generando distintas competencias de los estudiantes como sello de la U. Porque nosotros como universidad queremos que los estudiantes conozcan la realidad de su sector. Y ahí también se trabaja mucho con temas de pymes también. En De el mismo acuerdo. sentido, buscar problemáticas, tratar de ayudarle a resolver la problemática y etcétera. En general es como un proceso también súper enriquecedor, tanto para la pyme o asociación, ahí se trabaja con distintos grupos de interés, como para los estudiantes. Los estudiantes valoran, al menos en mi carrera, valoran un montón ese trabajo directo con la gente, como conocer la realidad de tu entorno. Y eso a la larga también lo hace eh, personas y futuros profesionales con una conciencia social, que es lo que se busca hoy en día en casi lo que debiese ser en todas las profesiones, una conciencia social de tu entorno. Eso es. Sí, justamente yo iba a resumir con esa reflexión. Preparar futuros profesionales, Mm, una frase que yo siempre le decía a mis hijos cuando niños: primero preocúpense de ser buenas personas, después buenos sí. profesionales. Y yo creo que ahí es la materia que tiene que seguir desarrollando y potenciando la academia con sus alumnos, que salgan conectados con la realidad. Y eso yo creo que es una... Bueno, esta conversación ha servido también para evidenciar y mostrar el trabajo que está haciendo la Universidad de Valparaíso. Paula, nos quedan los últimos segundos, se los dejo para alguna última reflexión. Alfredo, no, mira, cuando me escribió Rodrigo, yo le dije, mira, yo siempre estoy súper ocupada, pero siempre tengo tiempo para la microemprendedora, porque finalmente el microemprendedora es como el claro ejemplo de la chilena, aguerrida, esforzada, trabajadora, luchadora, que se hace cargo de su familia. Entonces yo con las microemprendedoras siempre tengo ese como cariño especial. Yo creo que ahí se genera, a pesar de que una emprendedora genere un puesto de trabajo, ya eso es valioso. Para mí es mucho más valioso que una gran empresa que genera muchas utilidades y que contrata a mucha gente pagando un sueldo muy bajo. Para mí el impacto de una microemprendedora que contrate a una persona y logre pagar su sueldo, para mí eso es mucho mayor beneficio que el resto.
Yo creo que hoy en día nos tenemos que dar cuenta de que hay que impulsar el microemprendimiento, hay que trabajar codo a codo con políticas públicas en temas de lograr que se formalicen, hacer procesos que sean mucho más simples, que no generar tanta traba y ver el tema también del financiamiento, ¿ya? Muchas veces se trabaja con grandes empresas o medianas, pero dejamos un poquito más de lado las empresas que son más chiquititas y que finalmente son las que yo te digo que están generando también empleo, Así es. sin siempre considerando el impacto social en su entorno. Yo creo que eso es súper valioso y que a la larga yo creo que la gente se está dando cuenta de eso y están prefiriendo empresas que tengan un impacto social y no solo un impacto que busque solo un impacto económico, que es la rentabilidad para sus accionistas. Absolutamente. Una interesantísima conversación, como ustedes se han podido dar cuenta, que hemos tenido con Paula Quiroz Rojas, académica de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso. Paula, muchísimas gracias por este tiempo compartido aquí en CE Chile, el informativo de la PYME. Muchas gracias, Alfredo, a ti por la invitación. Y ustedes ya lo saben, hay mucha tarea todavía por hacer y todos estamos llamados a ser parte de esta tarea.